Buenos días, estudiantes de sexto año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 15 de la asignatura Ciencias Sociales. Recordemos la fecha, estamos jueves 10 de septiembre del 2020. Vamos a dar inicio con nuestro tema. Los grupos sociales en el Ecuador a inicios del siglo XIX. Subtemas a tratar: las clases sociales, los espacios rurales y sus actores en el Ecuador del siglo XIX, el concertaje indígena en la hacienda. Las clases sociales. En los inicios de la vida republicana se impulsó un cambio político que rechazara todo lo que tenía que ver con la colonia. Sin embargo, hubo aspectos que se conservaron de esta época, como la jerarquización social y la explotación laboral indígena. En la sociedad del siglo XIX hubo grupos sociales que fueron propietarios de los medios de producción y comercio, que por su poder económico poseían influencias en la política. Este grupo constituía la denominada clase alta, a la cual también pertenecían los terratenientes, los comerciantes, los obispos y los sacerdotes. En las clases sociales bajas se encontraban los indígenas, los afrodescendientes y parte de la población mestiza. Los caudillos militares. Los caudillos militares participaron en la independencia y tuvieron influencia en la política de la Gran Colombia. A inicios de la República del Ecuador se destacaron por su participación como intermediarios del orden y la estabilidad, especialmente durante las rivalidades entre los grupos oligarcas locales y regionales. Los caudillos militares se convirtieron en personajes políticos. Tuvieron influencia en la administración del Ecuador en sus inicios. Como ejemplo, podemos mencionar al primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. Sus participaciones en las gestas de la independencia fueron reconocidas por Bolívar y Sucre entre los años de 1827 y 1830. Fue jefe superior del Distrito Sur de la Gran Colombia. Posteriormente, fue elegido como primer mandatario del país por sus antecedentes militares y porque estaba casado con una dama de la aristocracia ecuatoriana, la señora Mercedes Gijón. Los espacios rurales y sus actores en el Ecuador del siglo XIX. En el siglo XIX, la hacienda fue un sistema administrativo que se desenvolvió en las zonas rurales del país. Allí hubo una dinámica social, económica y política. Las ganancias de las haciendas fueron fundamentales para la economía del país, ya que los productos obtenidos de las haciendas eran enviados al mercado y comercializados dentro y fuera del Ecuador. Dentro de las haciendas se concibieron pequeñas sociedades en las que los actores principales fueron los terratenientes y los campesinos. Los primeros eran los dueños de la tierra y los segundos eran los que trabajaban en ella. En la sierra, la mayoría de trabajadores fueron los indígenas. Además de la ganadería y la agricultura, en la hacienda se realizaban manufacturas textiles y de cuero, que significa manufacturas, producto hecho a mano o con ayuda de una máquina.
Actores en la hacienda. Como una pequeña sociedad, la hacienda presentaba una estratificación social de la cual surgieron personajes que tenían una labor determinada. Tenemos terrateniente. Era el propietario de grandes territorios y el patrón de todas las personas que trabajaban en la hacienda. Realizaba negocios con los mercaderes y los indígenas. La mayoría de los terratenientes recibía las propiedades como herencias familiares. Mayordomo. El mayordomo tenía por obligación administrar y controlar a los sirvientes, mantener el orden y cumplir las demandas del terrateniente. Jornaleros o peones libres. Eran las personas que antes de trabajar en las haciendas llegaban a un acuerdo con el terrateniente. Ofrecían su trabajo a cambio de un salario y una parcela para vivir. Indígenas. La mayoría de trabajadores en la hacienda fueron indígenas que laboraron en diversas actividades. En las haciendas, los indígenas fueron explotados y maltratados. Celadores. Eran los vigilantes en las haciendas. Estaban a cargo de supervisar a los trabajadores y de ejecutar castigos. El concertaje indígena en la hacienda. En la hacienda se presentó un sistema laboral cuyo origen se remontaba a la época colonial. El concertaje indígena, que era el contrato laboral del indígena en la hacienda, a quien se denominaba concierto, consistía en saldar deudas con el terrateniente a través de su trabajo. Los préstamos, conocidos en aquel tiempo como socorros, que el indígena pedía al terrateniente, eran dinero, comida, prendas de vestir y una parcela para vivir. El terreno que era entregado al trabajador se lo conocía como huasipungo, y por tanto las personas que trabajaban en estas parcelas recibían el nombre de huasipungueros. Los acuerdos laborales se realizaban de dos formas: por escrito y acuerdo oral. Por escrito, estos contratos eran respaldados por la ley y se realizaban frente a un juez parroquial. Los indígenas aceptaban trabajar en la hacienda por un periodo de tiempo. En el caso que saldaran su deuda antes de tiempo, debían seguir trabajando hasta concluir el periodo pactado. Acuerdo oral. Eran contratos informales entre peones libres y terratenientes de forma hablada. A diferencia del anterior tipo de contrato, en este no había un tiempo determinado de trabajo. La mayoría de veces las deudas eran muy altas y aumentaban de manera constante, por lo que pasaban como herencia a las siguientes generaciones de las familias indígenas. Esto volvía casi interminable saldar las deudas. El concertaje como forma de explotación indígena duró hasta 1918, cuando se suprimió la ley que respaldaba la encarcelación por deuda. No obstante, la modalidad del huasipungo se mantuvo hasta mediados del siglo XX. Hubo casos de indígenas que, cansados de trabajar en las haciendas, escapaban. Sin embargo, cuando los encontraban, tenían dos opciones: ir a prisión o volver a trabajar en la hacienda. Bien,
En este momento, pues les voy a proyectar en qué consiste su calificación de la actividad en la sesión virtual. ¿Sí? En el primer punto, pues nos indica copiar la diapositiva correspondiente a la semana 15. Lo puede realizar en una hoja de cuadro o de línea. Nota, las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educare. Bien, ahora pues les voy a proyectar en qué consiste la tarea correspondiente a la semana 15. Como tarea, pues el primer punto nos indica: investiga una hacienda de la sierra del siglo XIX e identifica sus actividades económicas. Bien. En el segundo punto, pues nos indica dibujar o pegar gráfico referente al tema de su investigación. Indicaciones generales: estudiantes, la tarea la realiza en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrán 7 días hábil para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestados.